membrana y una de soluble, ¿verdad? Ok, entonces. Maes, pero es que de la pasada no terminó de explicarla. ¿Quiere dejarla atrás? En esa. ¿Verdad? Entonces decíamos que qué diferencias presentan. Para ambas formas, los anticuerpos van a tener una estructura, una secuencia de aminoácidos distintos. ¿Sí lo entendemos? Distinta la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? En donde vamos a analizar que estas formas no dependen de la región variable, sino de la región constante. Dependen de la cadena pesada, no de la cadena ligera, ¿verdad? Entonces la estructura de una cadena pesada vemos que son diferentes. Por ejemplo, por eso tenemos diferentes tipos de anticuerpos. El A, el E, el G, el M, el D, ¿verdad? Y al ser de membrana, no requiere lo mismo que al ser de soluble. Una de membrana, decíamos, si esta es la membrana del linfocito B, va a ocupar mantenerse anclada a la membrana. Además, va a ocupar activar al linfocito B, ¿verdad? En cambio, ya la soluble, pues esta como tal, ya no tiene necesidad ni de estar anclado en la membrana del linfocito, mucho menos activarlo. La forma secretada la vamos a encontrar en la sangre, en las secreciones mucosas y en los líquidos extracelulares. ¿Cuáles son esos líquidos, Mía? Procedentes del tejido. Ah, ok. No. ¿Cuál es? La linfa. Una IG soluble puede estar en la sangre, secreciones mucosas o en la linfa, ¿verdad? Porque sabemos que la linfa es el producto de todo lo que viene desde los tejidos a depositarse y a filtrarse en el ganglio, ¿verdad? La forma unida de membrana va a tener una región transmembranal. Esta es, atraviesa la membrana, ¿verdad? Seguida de una cola intracelular, la cola citoplasmática. ¿Sí? Ambas tienen una función. ¿Cuál? Mantenerla unida a la membrana, pero también activación del linfocito, ¿verdad? Esta porción. En el caso de la IgM e IgD, vamos a tener que es la diferencia con respecto a las otras Ig de membrana. ¿Por qué? Porque M y D no son capaces de activar al linfocito B. Por eso van asociadas y acopladas las cadenas alfa y beta, ¿verdad? Pero cuando ya son cambio de clase a otro tipo de Ig de membrana, sea A, sea E o sea G, entonces sí, vamos a tener aquí una porción que permite la activación del linfocito B. ¿Sí? Okay. Cuando hablamos de las que son formas solubles, vamos a tener que tanto la G como la E secretadas y todas las Ig de membrana se presentan en una sola molécula de anticuerpo. Otra vez, IgG e IgE secretadas, solubles, así como todas las formas de membrana, existen como una sola unidad de anticuerpo. ¿A diferencia de qué? De la A y de la M soluble, porque estas tienden a formar complejos. ¿En la siguiente, por favor? Bueno, ¿le das ella, por favor? La IgG vemos que es la que se promueve como Ig de memoria, ¿verdad? Y que a la vez es la que se encuentra en la circulación. Y ya vimos que en la circulación se encuentra gracias al receptor neonatal para MC. ¿Sí? Pero entonces vemos características de las M y de la A de la forma secretada. En este caso decíamos, ellas sí forman complejos. ¿Sí?
Y estos complejos se dan entre los mismos tipos de clase, o sea, entre A con A o bien entre 5 M's. Quedando así, una A de membrana, una A soluble, perdón, queda en forma de dímero. Este es un dímero. Pero en el caso de una M, vamos a tener 5 moléculas de anticuerpo unidas. ¿Sí? Esta es la M. Ambas son solubles. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, las estructuras de la cadena pesada de una de membrana, como A o como M, no van a presentar las porciones que presentan para formar sus complejos. ¿Sí? Una pieza de cola es necesaria aquí y esta porción es la que hace que se unan. ¿Sí? Pero también presentan una porción que se llama cadena J y esta es la que hace que estén estables. ¿Sí? Esas dos porciones, una forma de membrana no la va a tener, así como estas dos porciones, una forma soluble no la va a tener. ¿Sí se entiende el por qué, verdad? Pues si no va a estar en la membrana, no ocupa esto. Y si va a formar complejos, ocupa esto. Estas porciones se presentan en estas, la M y la A soluble, pero no en la E o no en la G, ya que no forman complejos. ¿Sí? El complejo, ¿cuál finalidad lleva? Incrementar la fuerza de unión al antígeno por medio de la propiedad que se llama avidez. Entre mayor sea el número de sitios de unión, más fuerte es la unión global de todos los sitios de unión al antígeno. ¿Se entiende? Porque una sola IG que tiene dos sitios de unión, ¿verdad? Una sola IG solo tiene dos sitios de unión. Si forma el complejo, aumenta a 4 sitios de unión. Si forma el complejo la M, a 10 sitios de unión. Aumenta la avidez, la fuerza global de unión al antígeno. ¿Sí? Entonces le damos siguiente. En los propios anticuerpos vamos a tener cambios en la secuencia. Y entonces estos cambios se conocen como polimorfismos. Es una proteína. Una proteína tiene una estructura a base de cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser diferentes, ¿sí?, en cada anticuerpo. Ahora, ¿lo puedo hacer grandecito? Por favor. Poli, muchos. Morfis, muchas formas. O sea, muchas son diferencias. Diferencias en la secuencia en aminoácidos. ¿De qué porciones? Tanto de cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. Si hablamos de que hay variables en las secuencias de aminoácidos en cadenas pesadas, eso es lo que induce los cambios o las clases de anticuerpos, ¿sí? Pero si hablamos de las cadenas ligeras, es lo que induce la especificidad y afinidad del anticuerpo. ¿Por qué? Porque va a ser específico para un antígeno, porque va a ser afín para un antígeno. ¿Por qué en la cadena pesada? Porque va a ser de una forma o de otra forma. ¿Sí? El conjunto de todas estas diferencias se conoce como polimorfismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son esos polimorfismos? Van a ser diferentes según sea entre diferentes especies, entre un mono y un ratón, ejemplo, entre un humano y un ratón, entre un humano y un perro, etc. ¿Sí? Pero también se puede dar de manera diferente entre individuos de la misma especie. ¿Qué significa? Entre dos humanos o entre dos ratones. ¿Se entendió?
Son de la misma especie, pero sus anticuerpos también presentan polimorfismos entre sí. Ahora, ¿me das hacia allá, por favor? En el caso de un halotipo va a ser una diferencia en la secuencia entre individuos de la misma especie. O sea, es un polimorfismo que se da entre, por ejemplo, Covantes y su compañera, ¿verdad? Misma especie. Tus anticuerpos tienen una secuencia diferente a la secuencia estructural de la de ella. ¿Sí? Pero son de la misma especie. A ese le vamos a llamar ese polimorfismo halotipo. ¿Sí? Y en el caso de un idiotipo que se centra en la región variable, vamos a tener diferencias entre los anticuerpos en una misma persona o individuo. O sea, yo voy a producir anticuerpos diferentes. Es lo que permite que la variabilidad de la CDR de acuerdo al estímulo por el antígeno. Adelante. Hola. ¿El profesor le contó del aire? No. Gracias. Por nada. ¿Se entendió la diferencia entre halotipo y entre idiotipo? Sí. Un halotipo presenta diferencia en su secuencia de aquí, ¿verdad? Porque se va a presentar entre dos individuos de la misma especie. Un idiotipo son diferencias dentro del mismo individuo sus anticuerpos. ¿Por qué? Porque va asociado a la zona de unión al antígeno. Esto ya lo vimos, solo le estamos dando nombre. La hipervariabilidad de las CDRs es lo que me da la especificidad y la afinidad hacia un antígeno, ¿verdad? Y a esto se le llama idiotipo. Mande, Cruz. El idiotipo se compara yo con fulanito y el tipo se compara nomás mis propias secuencias con Sí, pero ¿qué secuencias son? Las pesadas, las ligeras. La zona de unión al antígeno, que es la región variable, ¿sí? Y a cada zona constante, que es la cadena pesada. ¿Ya? Y del polimorfismo Son polimorfismos, son todas las diferencias tanto en pesadas como ligeras. ¿Sale? Entonces son tipos de polimorfismo. Polimorfismo, muchas formas, muchas secuencias diferentes en los anticuerpos, tanto en la porción de cadenas pesadas como en la porción de cadenas ligeras, en la zona de unión al antígeno como en la zona constante, el FC. ¿Ya? Ok. Y lo puede ir haciendo. Bueno, un anticuerpo monoclonal, ¿qué es? Son idénticos que vienen de un solo clon de linfocito. Así es, esa es su definición. Este linfocito B virgen se activó por el antígeno X y entonces vamos a obtener de aquí muchos clones, ¿verdad? Cuyo anticuerpo va a ser exactamente la misma afinidad por este. Y después nos lleva a la diferenciación de células plasmáticas. Pero como todos proceden de este mismo, ¿cómo son sus anticuerpos? Con la misma especificidad hacia este antígeno X que activó al linfocito B. Bien. Estos son anticuerpos monoclonales. ¿Cómo los obtenemos? Primero, tengo un ratoncito, ¿sí? Este ratoncito lo voy a inmunizar con el antígeno X. Está su vasito, de donde voy a sacar a este linfocito, que está expresando un anticuerpo específico para el antígeno X. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y luego lo voy a fusionar
a este linfocito con esa especificidad con una línea celular de mieloma, o sea que es inmortal, no mueren. Ellos no expresan ningún tipo de afinidad o especificidad por ningún antígeno. ¿Estamos? Okay. Al fusionarse este con la del mieloma, yo obtengo un híbrido. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Este híbrido va a tener la misma especificidad, pero también va a ser inmortal. Me permite guardar a estos linfocitos inmortales con esa especificidad. Y de aquí induzco la producción de anticuerpos con la misma especificidad. Ese es un anticuerpo monoclonal. ¿Sí? Un suero a base de anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Entonces son inmortales, no clonales porque se fusionaron con El anticuerpo no puede ser inmortal porque es una molécula, pero lo va a estar produciendo un hibridoma, que es una célula inmortal con la especificidad determinada. Entonces, ¿Ya? los hibridomas son los que no desaparecen. Así es. Es como una fábrica con Una con fábrica. infinito. Ujú. Así es. Si ahora me oriento hacia un policlonal, ¿sí? Aquí voy a tener un linfocito con especificidad al antígeno X y un linfocito con especificidad al antígeno Y. ¿Sale? Y entonces ese antígeno Y también va a inducir que este prolifere y obtenga especificidad hacia él. Y voy a obtener células plasmáticas que también tienen su misma especificidad. Y sumo este más otras especificidades y obtengo los anticuerpos policlonales procedentes de varios clones con varias especificidades. ¡Ey, despierte, por favor! Esa es la diferencia del monoclonal al policlonal. ¿De qué proceden? ¿Está claro ahí? Creo que el mismo proceso nomás se junta otro que es diferente. ¿Sí? No, estos no fusionan entre sí, No, sino que pero sus tipo- productos, pero- anticuerpos meramente, no linfocitos, mezclados. Tomo los anticuerpos de este linfocito, los anticuerpos de este, los anticuerpos de otro, etc. Y como cada uno es específico para un antígeno diferente, toda la suma de todas esas especificidades me da anticuerpos policlonales. ¿Sí? Entonces son el conjunto de anticuerpos de distintos linfocitos. Así es. Mezcla de anticuerpos con especificidades diferentes procedentes de diferentes clones de linfocitos. Y ya le damos siguiente. Bueno, el proceso de maduración de un linfocito B es necesario conocerlo, entenderlo, porque nos lleva a conocer en qué momento se expresa un BCR en un linfocito B y en qué momento se produce un anticuerpo soluble. Entonces te dice que el primer paso es, tengo a las células, ¿se acuerdan qué era? Células troncales, ok. Proceso de hematopoiesis, médula ósea, y luego nos lleva a obtener un progenitor, ¿se acuerdan? Progenitor linfoide. Y luego nos lleva a un precursor. Llego al punto del prelinfocito B. Y este prelinfocito B va a ser el primer estadio en el desarrollo de maduración del linfocito que exprese la IG de membrana. Se encarga de expresar la cadena mu. Entonces aquí en pre B voy a tener el linfocito con su expresión de cadena mu asociado, dice, a cadenas ligeras sustitutas en este estadio. Y luego dice que pasa a su etapa inmadura. Ya como linfocito inmaduro,
voy a tener tal cual la expresión de la M y también de la D. ¿Sale? Y luego vamos a tener corrección. Inmaduro es así. Completa. Porque ya eliminó los sustitutos y quedaron las cadenas ligeras. La cadena ligera es la cadena capa o la cadena, una de las dos, no las dos a la vez. O es un par o es el otro par. Eso es inmaduro. ¿Cuándo es linfocito maduro? Cuando ya expresa ahora sí ambos receptores. ¿Sale? Tengo el mu y tengo también el delta. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿esto dónde dijimos que pasa? En la médula ósea. Cuando llegamos al proceso de madurez, ¿dónde ocurre? En los órganos secundarios. En el vaso. Y luego me dice que ya en el vaso, si se activa el linfocito B por medio de su BCR unido al antígeno, por medio del antígeno que entra en contacto con el BCR, entonces obtengo una fase transitoria a célula plasmática. Se llama plasmoblasto. En este, así como acá, tuvo que expresar las primeras cadenas y tuvo que alcanzar la madurez de ese BCR, para poder producir un anticuerpo soluble también ocupa madurar. Este promueve que la célula produzca los primeros anticuerpos solubles, pero son de baja afinidad y a la vez van a requerir pasar el proceso de maduración de la afinidad y se produce en bajas cantidades. Porque decíamos, una célula plasmática produce ¿cuántos anticuerpos solubles? Hasta 2000. Ya como célula plasmática. Y todos ellos, ¿cómo son? De alta afinidad. ¿Se fijan? Entonces, ya la célula plasmática, ¿sí?, va a expresar la IG secretada, pero también puede dar del tipo A, si se encuentra en dónde, del tipo G, si se encuentra en dónde, y del tipo E frente a ¿se fijan? Ok. Bueno, pues eso es el proceso de maduración del linfocito B. ¿Qué significa semivida de anticuerpos? ¿Cuánto tiempo van a durar en la circulación? Sí, esa es la definición. Pero no puedo decir que los anticuerpos estén vivos porque son moléculas. Pero sí me explica que es la presencia en la circulación hasta el punto en donde tengo la mitad de ellos, de los que inicialmente se produjeron. Si inicialmente se produjeron 10, entonces la semivida va a ser cuando llegue a 5. ¿Cuánto tiempo duraron ahí en sangre o en donde le corresponda para llegar a 5? ¿Sí? Aquí vamos a tener que hay variantes según el tipo de IG. Y entonces decimos IgE 2 días, IgA 3 días, IgM 4 días, pero este sí llega hasta un mes de sobrevivencia en sangre. ¿Cuál es la razón? Recuerden que las células tienen un receptor para FC, ¿sí? En este caso FC gamma de IgG, ¿sí?, R.
Este receptor se une, dijimos, al FC del anticuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que induce este receptor? Que en lugar de su destino final, como todas las moléculas Villarreal de anticuerpos lo hacen en los lisosomas, esta lo va a hacer ¿en dónde? En el endosoma. Hernández, ¿en dónde? No lo va a hacer, no lo va a llevar al lisosoma. Se va a unir a él aquí dentro, porque fue ingerido para eliminarse el anticuerpo, ¿verdad? En el lisosoma. El lisosoma está dentro, ¿verdad? De la célula. Pero se une a él el FC y se expresa al exterior, lo que hace que lo lleve nuevamente a la circulación, a la superficie. El FCRN, receptor neonatal para FC. Y solamente esa afinidad se da hacia la IgG. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Por qué la semivida? ¿Por qué no se menciona la IgG? Porque la IgG es el primer receptor para el antígeno y no tiene una especificidad como tal hacia un antígeno. Por eso es que es importante en el receptor, pero nada más, no hay soluble. ¿Puedes explicar eso de nuevo? ¿Esto? Sí. La célula come, ingiere al anticuerpo y lo elimina en sus lisosomas, ahí lo degrada. Pero en el espacio intracelular está el FcRn, que es el receptor neonatal para FC. Esta molécula se une a la IgG que fue ingerida por la célula y como se va a expresar a la superficie, lleva al anticuerpo a la superficie y lo libera en sangre. Por eso es que la IgG sobrevive en sangre más tiempo que las otras. El factor ese neonatal protege a la IgG cuando va a salir a la recirculación. Es que lo que entendí todo se en el lisosoma. Otra vez. Es que está porque lo reciclan. Un ejemplo, los fagocitos. ¿Qué hace el fagocito? El anticuerpo se une al antígeno soluble y esto se llama inmunocomplejo. Entonces esto es fagocitado por el fagocito y llevado al lisosoma. En el lisosoma lo va a destruir, pero aún no estando unido lo puede de todas maneras, sabemos, fagocitar, o sea, haciendo algo que está ahí y que no es necesario, pues tiene que eliminarse, ¿verdad? Entonces cuando lo está dirigiendo al lisosoma, llega por acá el FcRn, que es el receptor neonatal para FC. Sabemos que todo lo que la célula expresa en la superficie lo empieza a producir y a fabricar en su interior, ¿verdad? Entonces esta molécula aquí de su interior va a salir para acá. Como se une, tiene afinidad por el FC de la IgG, este es el FC de la IgG, lo va a llevar nuevamente a la superficie y ahí lo libera en sangre. Por eso no desvió su degradación, pues, como en todas las demás. ¿Por qué? Pues porque la molécula tiene afinidad por este. Vemos que las moléculas tienen afinidad por una citosina en específico, por una quimiosina, por un antígeno, etcétera, ¿verdad? En base a que a la estructura a la cual se pueda conectar. ¿Sí? Ok. Entonces me dice que la semivida, ¿para qué la utilizamos? La vamos a aprovechar. Un ejemplo. Tenemos un paciente con artritis reumatoide. Esto ya lo van a detallar ustedes en el tercer parcial, ¿verdad? Pero lo manejamos de ejemplo. Me interesa la semivida de la IgG porque al momento de que el FC esté unido a la proteína de interés, que en este caso es un receptor para la citosina TNF, y el TNFC, que es una citosina inflamatoria, ¿verdad? De la inflamación.
Y sabemos que esa enfermedad conlleva la inflamación, ¿verdad? Prolongada. Entonces, esta proteína que se une al TNF, que es un receptor TNFR, la vamos a unir con el FC del anticuerpo, de la IgG. ¿Hasta ahí vamos bien? De la IgG. Y entonces, todo esto unido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que sabemos que siempre se une a un diana, a un blanco. Si lleva la proteína ¿con quién se va a unir? Acá. Se va a unir con el TNF, ¿verdad? Y de esta manera genera ¿qué? Un bloqueo en la actividad de esta citosina. Así es como podemos impedir que se mantenga la inflamación en este mecanismo de artritis reumatoide, ¿sí? Otro ejemplo es por medio de el bloqueo también de coestimuladores. Un ejemplo, la molécula B7. Antígeno tardío, etcétera, etcétera. Bueno, este receptor para B7 también se une al FC de la IgG. Y entonces, al unirse, va a llevar ¿a qué? A que se una al B7. El B7 es una molécula expresada en la célula, ¿sí? Si se une a va a ¿qué? Bloquearlo. Y si es un coestimulador o una segunda señal para activar el linfocito B, ya no se va a activar el linfocito B. Y al no activarse, pues ya no voy a permitir que se generen anticuerpos contra el tejido que se esté trasplantando. ¿Sí se entendió? La función es, como esta sobrevive, se mantiene en sangre. ¿Y en dónde se liberan las citocinas? En la sangre. ¿En dónde se liberan los anticuerpos? En la sangre. Es así como llegan a unirse a ellos, a sus dianas, y así impiden su actividad o su función. También se pueden unir en la superficie de la célula, como la B7. ¿Sí se entendió? Bueno, pues ya le damos siguiente. Ahí voy. ¿Qué características tienen los antígenos que pueden ser reconocidos por los anticuerpos? ¿Qué tipo de antígenos se unen a un anticuerpo? Tanto pequeños como grandes, ¿sí? Te dice que pueden unirse metabolitos intermediarios simples, pero también macromoléculas complejas, ¿sí? ¿Se acuerdan de los polisacáridos que son multivalentes? ¿En dónde recaen? ¿En este o en este grupo? En el segundo grupo, ¿verdad? Ok. Y en este caso, ¿qué pudiéramos encontrar también? Un ejemplo, histamina, hormonas, ¿verdad? Sustancias químicas pequeñitas. El reconocimiento al antígeno por un anticuerpo se puede dar en la superficie del patógeno como tal, o bien en la misma célula del hospedador. O sea que aquí tenemos tanto PAMS como DAMS, ¿verdad? O de igual manera, como les dije, un antígeno soluble. Un ejemplo es lo que ustedes hacen en el laboratorio. ¿Qué están utilizando? El proceso de aglutinación. Y en la aglutinación, ¿qué observo? Aglutininas. ¿Y qué es una aglutinina? Un antígeno soluble unido al anticuerpo soluble. Ambos son moléculas. No son parte de una célula. No llevo células ahí en el preparado que hago, ¿verdad? Solamente moléculas. Las macromoléculas reconocidas por anticuerpos únicamente si el linfocito B que expresó sus receptores realiza un entrecruzamiento entre estos. Este es el linfocito B, este es su BCR. ¿Cuál dijimos que es el BCR de un linfocito B? La M y la D. M y la
D. ¿Verdad? Estos receptores se unen en diferentes sitios. Son antígenos multivalentes o bien son polisacáridos. Pero puede tratarse de un patógeno o de una célula maligna, ¿verdad? Una célula dañada o infectada. Esto es a nivel de superficie celular. Y si no, pues el anticuerpo se va a unir a un antígeno soluble, ¿sí? En el caso de una sustancia química pequeña necesito una ayudita. ¿Cuál es esa ayuda? Bueno, si hablamos de una sustancia química pequeña, puedo tener unión, pero no voy a tener respuesta. Y entonces entra aquí lo que se habló del primer parcial, diferencia entre antígeno y entre inmunógeno. ¿Se acuerdan? Que era un antígeno todo lo que puede unirse al receptor en este caso, o al anticuerpo. Pero no significa que vaya a generar una respuesta inmunitaria. Y un inmunógeno es el que despierta la respuesta inmune. Entonces aquí, si este antígeno pequeñito puede unirse y ser detectado y reconocido por la molécula, no significa que va a activarme la respuesta. ¿Requiere de quién? De una ayuda que se llama transportador. Entonces aquí, suponiendo, tengo esta porción que se llama apteno. Este apteno va a ser ¿quién? La sustancia pequeñita. Y todo lo restante, que es toda la célula, un ejemplo, se va a llamar así, transportador. ¿Sí? Tiende a ser una proteína grande o un azúcar complejo. ¿Sale? Ahí se une la molécula pequeñita y ya es detectado por entrecruzamiento para activar la respuesta inmune del linfocito B. ¿Se entendió? Si no hay ese transportador, aunque se una, no pasa nada. ¿Sí? Ya le puedo dar siguiente. Maestra, Vicky, ¿puede volver a explicar eso del transportador? Sí. ¿No ven por ahí el borrador? Acá está en la esquina. Gracias. Este es un mastocito y produce la histamina. Del tamaño de la histamina. Este es un patógeno y en su superficie va a expresar polisacáridos. Antígenos grandes, antígeno pequeño. El anticuerpo se une, pero no hay respuesta inmune o activación del linfocito B. Porque requiere que ocurra esto. Un linfocito B se une en varios sitios y se le llama entrecruzamiento. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué me conviene? Tomo esta partecita, la uno aquí, se da el entrecruzamiento y ya se activa el linfocito B. Se despierta la respuesta inmune. Así como en el anterior, que veíamos la parte de que el FC se unía a la proteína y ya puede permanecer ahí más tiempo, unirse a lo que, al diana que en cuestión. ¿Ya entendió? Sí. Eso. ¿Quién es el apteno? El antígeno. ¿Quién es el transportador? La molécula grande. Ok. ¿Ya? Sí, ya. ¿Te puedo tomar foto? Ok. Pero aquí no solamente dijimos un producto de una célula del hospedador, puede ser también una sustancia química como un antibiótico, un ejemplo. Lo llevo unido a una porción del microbio para evocar la respuesta inmune. Y así es como se va a administrar y ya se activa el linfocito. ¿Ya entendió? Sí, ya. Sí. ¿Qué diferencia hay entre parásitos y apteno? Para. Ok.
célula exhibe un antígeno, pero sabemos que en el anticuerpo tenemos una porción que se llama FAB. Y de esta porción FAB tengo una región variable. Y esta región variable se constituye por los CDRs, ¿verdad? Y los CDRs entran en contacto con una porción de este antígeno, que se llama epítopo. Y acá en los CDRs concentro lo que es el parátopo. ¿Sí? Y cuando hablamos de un apteno, este apteno no es parte de esto, sino de una sustancia, como lo vimos, algo pequeñito, que no es suficiente. Si es una sola cosita chiquita, no hay entrecruzamiento. Si no hay entrecruzamiento, no hay activación del linfocito B. Entonces lo voy a conectar aquí al antígeno, ese apteno, y ya, como hay muchos de estos, induzco el entrecruzamiento y por ende la activación del linfocito B. Parátopo es la porción que se une y reconoce al epítopo, que es la porción del antígeno al cual se va a unir. ¿Sí? Lo puede hacer grandecito para lo llevar. El parátopo está en el Anticuerpo. Es lo que dice, los CDRs constituyen el parátopo. Y en el antígeno el epítopo. Tiene nombre de botana. Tiene nombre de botana. Epítopo. Y epítopo también se puede llamar determinante antigénico. Si analizamos los tipos de antígenos, teníamos antígenos pequeños y antígenos grandes, como las macromoléculas. ¿Cuántos epítopos tiene una macromolécula? Muchos, ¿verdad? Muchos sitios de unión al parátopo. ¿Y cuántos tendría el apteno o la sustancia pequeñita? Uno nomás, por lo tanto no es suficiente. ¿Sí? Pero puede ocurrir, como les decía anteriormente, que estas porciones pequeñitas formen lo que se conoce como agregados o se presenten en serie. Y es así como ya tengo muchos sitios de unión, ¿verdad? Por lo tanto, esa serie se conoce serie polivalente, ¿sí? Y es lo que me puede constituir la fuerza de unión y entrecruzamiento con los BCR. Lo puedo ir haciendo, ¿verdad? Hay que recordar, muchachos, qué definición de la propiedad que presentan los anticuerpos tenemos. Las propiedades de un anticuerpo son: tiene afinidad, por eso sufre el proceso de maduración de la afinidad. ¿Tiene afinidad en dónde? En la unión de una sola zona de unión al antígeno por parte del anticuerpo. Acuérdense que un anticuerpo presenta dos sitios de unión. Esto corresponde a afinidad, uno solo. ¿Sí? Es la fuerza de unión del anticuerpo al antígeno. ¿Sale? Un solo sitio de unión. La avidez es donde nos pone de ejemplo una IgG que va a ser un monómero solo con dos sitios de unión, una IgA con ¿cuántos sitios de unión? 4, y una IgM con ¿cuántos sitios de unión? 10. Avidez, fuerza global de unión. Entre más sitios de unión aumentamos la avidez. ¿Sí?
Y la afinidad se da por cada sitio de unión. Esa es la diferencia. La suma de afinidades me da la avidez. Monovalencia, lo mismo. Antígeno monovalente es aquel que tiene solo un sitio de unión al anticuerpo. ¿Sí? O sea, solo hay, suponiendo que tengo aquí un patógeno y aquí expresa el antígeno A, y ya luego expresa el B, y luego el C, y ya por la letra entiendo que son diferentes antígenos. Solo va a tener aquí este anticuerpo un sitio de unión. ¿Se entiende? Monovalencia. ¿Sí se entiende? Sí. Bivalencia, pues vamos a tener aquí antígeno A, y luego el B, y luego el C, pero nuevamente se repite el A, y ya tengo la unión de los dos sitios, bivalente. ¿Sí se entiende? Y luego polivalente. A. Y es el que nos lleva ¿a qué? A la unión de los 10, como la IgM. Si hay 10 antígenos A en la superficie. ¿Se entiende? A porque todos son idénticos, el mismo tipo de antígeno. Le damos bueno. Mucha información, están dormidos. Están. Denme 2 minutos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, mía? Me voy a cambiar a Nebo. Me voy a cambiar a Nebo. A Nebo. Es mi nueva app de confianza. Me deja abrir los libros y estar de que insertando hojas entre los libros. Mira, ahorita estaba haciendo notas en el libro de inmunología. Deja. Ni idea, tú que lo grabamos. Mira, estoy de que leyendo el libro, inserto una hoja en blanco. Me da risa el cambio tan drástico de mis notas de otras materias, super girlies, velas. Por ejemplo, bueno, en medicina preventiva escribo como el culo porque estoy cansada de eso. ¿Eso es medicina preventiva? ¿Tienes todas las letras? No todas, las tengo en fotos. Bueno, y medicina preventiva es un mal ejemplo. Vámonos a anatomoclínico. Mi diferencia en apuntes de tanatología, por ejemplo,
Luego nos vamos a inmunología y ve esto. ¿Le entiendes todo eso? Ve mis dibujos todos pochos. ¿Se acuerdan ustedes que les decía cuando veían sus resultados? En unos, bien rápido identificaban que aglutinaba, ¿verdad? Se concentraba luego en el centro. Y en otros, apenitas se alcanzaba a ver. ¿Por qué razón? Por estos dos puntos. Si tengo, ilustradamente se vería como zona de exceso de anticuerpos, que me está dando a entender que tengo anticuerpos, pero estos anticuerpos no forman inmunocomplejo. Acuérdense que era inmunocomplejo, unión antígeno-anticuerpo. Ellos estaban libres, y si hay exceso de ellos, pues de inmunocomplejo voy a tener muy poco. Y esto es lo que define la aglutinación, la presencia de aglutinación. Entonces, si hay poquito de esto, pero exceso de este, no veo la aglutinación por ningún lado. O viceversa, si tengo muchos antígenos sueltos y solamente veo un mínimo de inmunocomplejos, tampoco es apreciable la aglutinación, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando nos lleva a una zona de equivalencia, que encuentro entre más visible es la aglutinación, es porque hay gran cantidad de inmunocomplejos que tienden a agruparse, ¿verdad? Y por eso es que veían así bien concentradita la aglutinación en el centro. ¿Vale? Eso significa esto. Nada más. Pues ya. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. ¿Y acá? O sea, lo que explicó ahorita sí. ¿Y lo que veías en el laboratorio? Sí. ¿Sí? La semana pasada. Sí. Vale, ahora hay que ver otra vez el cuadro. Ah, está invertido. Porque se ríen, ¿verdad? Muy legal. A ver, explícame eso. Entonces, en ese de la equivalencia es que hay la misma cantidad de antígenos y anticuerpos. Por eso se observa la aglutinación. Sí. El Otra vez. ¿Qué capítulos van a venir en el examen? El examen lleva mañana. Inflamación, ¿qué queremos? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se da el proceso? Y ya no me acuerdo la misma, ahorita les digo. El capítulo de, anticuerpos o inmunidad humoral. De anticuerpos quiero saber su estructura y su función. No sé quién habló, pero no vuelva a decir eso, por favor. En el caso de los linfocitos T, de igual manera, diferenciados en cuanto a su función. Y en el capítulo 6 también, esto corresponde al 10 y al 11, pero no lo vamos a alcanzar a ver. Así es que por eso me limito a la función de cada tipo de linfocito, el 4 y el 8, CD4, CD8. Y aquí en presentación de antígeno, del capítulo 6, es importante saber quiénes, por qué vía, y a qué tipo de linfocito activan por esa vía. Y aquí el proceso, porque dependiendo del proceso intracelular, del procesamiento del antígeno, va a ser el tipo de linfocito que active. ¿Vale? Déjame acordarme de esto, si lo tengo anotado. Olivia.
las chapas de la clase. Es más, te voy a mandar una ¿En qué chapa. consiste la inflamación? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se activa? ¿El cómo se activa de qué va a depender? De la citocina. El mecanismo de presentación de antígenos, vía 1 y vía 2, les pido por favor que vean el dibujito de cómo se procesa el antígeno con cada vía. Mande. De las citocinas, creo que lo primero que vimos en hacer las familias van a venir de que cada citocina, con qué activan, qué acciones hacen. Por eso te pedí que hicieras el diagrama de inflamación y que te centraras en uno en específico. Y de ahí ya veías cómo funciona la citocina sobre cada célula, ¿verdad? Por eso, pero o sea, no voy a preguntar citocinas específicas. O Por sea, ejemplo, sí te sé. puedo pedir las inflamatorias cuáles son. Y te puedo pedir qué mecanismo tiene sobre cuál célula. Por ejemplo, aquella que me induce la activación de un tipo de célula, dependiendo del proceso de infección, las más comunes. Por eso te dije, ¿cuáles son inflamatorias? La 1, la 6, la 18 y el DNF. ¿Cuáles inducen frente a virus? Los interferones. Frente a bacterias. El DNF es células dañadas, células malignas. ¿Cuáles? Activación de fagocitosis. ¿Qué induce al macrófago? ¿Qué lo activa para fagocitar o para eliminar lo que fagocitó? Y también al neutrófilo. Cuando me oriento hacia parásitos, ¿cuáles citocinas? ¿Quién me ayuda y promueve la activación de las células que están presentes en la infección? La 5 es una. Y cuando quiero bloquear, la 10. 1, 6, 18, DNF, interferones, los 3, y la 5, la 13, creo que ya. Son todas. ¿Los 3? Dijo algo de las vías de llegada de los antígenos. Sí, la de la. A los linfocitos B. ¿O no? No, es un De los linfocitos B, ¿cómo activa un linfocito B? Por la respuesta dependiente e independiente, esto es lo que hemos estado viendo. Lo de la función del linfocito C, entonces, del linfocito T, entonces sería eso, no lo de la presentación El antígeno. linfocito T, lo que quiero nada más. Si vamos a ver ahorita el capítulo 6, porque este ya se va a terminar, la presentación de antígenos y la función que ejerce cada tipo de linfocito, que dentro del mismo 6 te lo dice muy generalizado. Y ya bien asociado está el 10 y el 11, pero solamente la función del T. No quiero estructura del TCR. Te pudiera pedir la comparación de un linfocito B con un linfocito T. Porque hay varias diferencias. Desde cómo se activa, desde lo que reconoce, desde la función que tiene. ¿Sí? Acá te la voy a ir diciendo más o menos algunas preguntas durante la explicación. Yo creo que no. Revisen las imágenes. De la clase 1 y la clase 2. El procesamiento. Revisen las imágenes. Los pasos para procesar antígenos. ¿Cuál es la estructura del anticuerpo? ¿Qué función ejerce? Si estoy localizado en un lugar a en otro, son diferentes anticuerpos. Las dos formas en que lo activo, por el T y por el directo por el antígeno, por el reclutamiento. Eso te lo explicaba. ¿Vale? Las enfermedades mencionadas. Aquí, ¿cómo se activa la inflamación? ¿Quiénes participan en la inflamación? Y el proceso de...
No te voy a pedir específicamente cuál dominio se une de tirosina sinasa, si el CH2, el SH3, si el PIN, si el CIF. Eso no te lo voy a pedir. Como generalidad. Mande. Maestra, una pregunta. Pasos generales. Ahora podríamos entregar las diapositivas de lo mismo. ¿Sí? Pero lo importante es que vengan ya con ellas elaboradas todos los equipos. ¿Sí? ¿Claro que sí el domingo? Gracias. Tienes, le voy a poner ahí la fecha de domingo 2. Mira, el examen de mañana va a ser comprensión, no memorización. Comprensión. Si ustedes aquí me están preguntando, por ejemplo, y no están con el teléfono, ese problema, pues. Si me preguntan de lo que yo explico, si me lo preguntan, y si se resuelve la duda, ¿verdad? Eso es lo que va a venir en el examen, la comprensión del proceso. Yo no te voy a preguntar, todo el examen no va a ser de definiciones y conceptos, va a ser de comprensión del por qué esto o por qué aquello. ¿Sí? Un ejemplo, ahorita te lo... Por ejemplo, aquí en esto te puedo preguntar, a ver, ¿por qué observabas aglutinación y por qué no observabas aglutinación? Entonces ya es la comprensión, ¿vale? Por los inmunocomplejos. No estábamos en fase de equivalencia, estábamos en un estado de exceso de anticuerpos o de antígenos. ¿Y esto a qué se debió? ¿Y esto a qué se debió? No, ¿a qué se debió este problema? A que haya mayor cantidad de antígenos. Un ejemplo, ahí te va. Yo les decía, tomen bien las medidas. Si agarrabas una aguja de jeringa, no te daba el mismo volumen que una punta de micropipeta, ¿verdad? O bien, no equivalía el goterito que suelta la gota con lo que manejabas en la micropipeta. O bien, incluso en el momento de tomar la cantidad de suero, cuando lo separabas el resto, o de sangre. Entre mayor cantidad de sangre, mayor incrementa la concentración tras la separación del suero, ¿verdad? De anticuerpos. Desde ahí, todo tiene que ver. Y eso te puedo pedir. Dime cuáles, mencióname cuáles son las razones por las cuales llegaste a este punto. Y ya tú me vas a decir, y por eso, por eso, por eso, y por eso. ¿Ya me entendió? No te voy a poner memorízame todo. Explica. Como la última pregunta del examen anterior, que tenemos que relacionar. Parecido, pero no tan parecido. Pero no la Juanito está de niño. Yo descubriendo nuevas funciones de mi ¿a poco me está diciendo que esto es un control remoto? Por favor. Así como los de las oficinas de Opus. No, son dos que vienen ahí. Lo llevas al capítulo 6, por favor. Acabo de descubrir una nueva función. Sí, acabo de... No, pero grabé todo lo que estaba diciendo. Video. Entonces, acabo de dar cuenta de una nueva función de mi tablet. Cuando estoy mostrando diapositivas, este es un control remoto de diapositivas. Sí, esa que me dice usted. Uno por clase 1 y otro por clase 2. Ajá. 613, 614, 615. Ya estoy, ya está. Ya le puse la pluma aquí. 616. 145. 617. Las imágenes. Esas. 614. 139 también. Esas. 739. Del capítulo 6. Déjenme avanzar. Y ahí vamos revisando. ¿Le da siguiente, por favor? De la página 139. Eso también es la 615. 615 también. Hasta la 16 le dije, creo. La reacción cruzada, ¿qué es? Ahí tengo que entender que, así como la inteligencia artificial tiene un margen de error, también los anticuerpos lo tienen. Por más específicos que se hayan producido, pueden llegar a tener un problema de ubicación, de orientación y de confusión.
hacia lo cual se van a unir, hacia lo que van a reconocer. ¿Y esto de qué va a depender? De la similitud que hay en la secuencia estructural del antígeno al cual fueron específicos y de otra estructura, ¿sí? Por eso de ahí vienen muchas enfermedades autoinmunes también. Entonces, o bien una inmunoreactividad, ¿sí? El linfocito B se activó por un antígeno. El antígeno presenta una secuencia estructural específica. El anticuerpo soluble se va a unir a ese antígeno, pero la reacción cruzada se da cuando existe otra molécula que tiene una estructura muy similar al antígeno y entonces el anticuerpo se une a esta. Reacción cruzada. ¿Sale? Especificidad, ya sabemos qué es la especificidad. El anticuerpo reconoce de forma específica a un antígeno, ¿verdad? Y para ello debe de tener capacidad de reconocer a muchísimos antígenos en específico. La diversidad, pues es precisamente todo ese cúmulo de especificidades hacia diversos antígenos por parte de todos los receptores del linfocito B. ¿Sí? Los tres procesos que sufre un anticuerpo o una inmunoglobulina son el de maduración de la afinidad, cambio de forma y cambio de isotipo. ¿En qué momento se presenta cada uno? ¿Cuándo se da la maduración de la afinidad? En el linfocito B inmaduro. Tenemos dos formas, dos tipos de linfocito B, el virgen y el efector o activado. ¿En qué estadio salud se encuentra el linfocito B? Cuando su anticuerpo sufre la maduración de la afinidad. Activado. Un linfocito B virgen solamente tiene MID de membrana como primer receptor, pero ahí no tienen afinidad alta, baja afinidad. Es específico para ese antígeno, el antígeno lo seleccionó, pero no ha madurado la afinidad. ¿Cuándo se va madurando la afinidad? Entre más contacto vaya teniendo. Acuérdate que el linfocito B, madura en el vaso, expresa MID, ¿verdad? Sí. En el vaso. Y es primer contacto con el antígeno. El anticuerpo es de baja afinidad. ¿Sí? Pero, de aquí del vaso se fue ¿hacia dónde? O también se fue ¿hacia dónde? Donde está la infección. Entonces, va el ejemplo. En el vaso, su primer receptor se fue al ganglio y en el folículo está el linfocito virgen. ¿Sí? Llega el antígeno, se une a este linfocito virgen y acuérdense que en el folículo es donde se activa, formando el centro germinal, ¿verdad? Cuando se activa, ¿sí? Acuérdense que sufre el proceso no solo de esto, sino de isotipo. Pero, ¿se queda en el folículo? No. Se va a ir al tejido. ¿Y en el tejido qué hace? Hay nuevos, o hay otra vez, o hay también antígenos. Primer contacto, segundo contacto de un linfocito B activado. Y entonces aquí va madurando la afinidad. ¿Se entiende? Siguiente contacto, siguiente contacto, siguiente contacto. Cambio de isotipo. ¿Cuándo se da el cambio de isotipo? Como virgen, solo hay MID. Se conecta con el antígeno, se activa y cambia el isotipo a uno de mayor afinidad. A, E o G, ¿verdad? Activado.
Al migrar del ganglio al tejido, en el ganglio, cambio de forma. En el ganglio, en el tejido, cambio de forma a soluble, ya no es solo de membrana. Activado, pero ya diferenciado a célula plasmática. ¿Sí? Esos son los cambios que sufre y en qué punto los va a sufrir. En el vaso se constituye su receptor MOD. Sale del vaso y se va al ganglio. Se queda en el folículo como linfocito virgen. Ahí recibe al antígeno extraño, el extraño por primera vez. En el vaso, para madurar, tuvieron que presentarle antígenos. ¿Cuáles? Propios. ¿Se acuerdan? Entonces ya tengo un BCR funcional. Llega al folículo, le presentan el antígeno o se une al antígeno extraño, se activa. Se puede quedar en el folículo, ¿verdad? En el ganglio, pero migra también al tejido. Si entró en el tejido otra vez en contacto con el antígeno, aumenta la afinidad. Y también podemos obtener en el primer contacto, ese linfocito B activado, una diferenciación a célula plasmática y sufrir el cambio de forma. Una célula plasmática, como ya tiene guardada la información, ya no expresa receptores BCR de membrana, ya va a producir anticuerpos solubles, porque ya no necesita el de membrana, ya guarda la información. Los de memoria, entonces, las células plasmáticas de vida larga, ya no van a expresar como tal ni M ni D de membrana, ¿sí? Sino que por medio de qué receptores entonces puede otra vez detectar al antígeno, por el tipo TOL, por ejemplo. Detecta el antígeno y empieza a secretar anticuerpos específicos y afines a este. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, Briceño? ¿Se entendió? Si es célula plasmática, ya no necesita el anticuerpo de membrana. Entonces, esa célula plasmática de vida larga, a los 5 años te volvió a infectar el mismo antígeno. Ella ya tiene guardada la información de ese antígeno. ¿Qué es lo que pasa? Lo detecta por un receptor tipo TOL y empieza a secretar anticuerpos contra ese antígeno. Ya no ocupa el contacto con el receptor BCR. ¿Se entiende? ¿Ya lo entendió ahora sí? ¿Sí? ¿Usted, Briceño? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Si no, pues pregunten, ¿verdad? La maduración de la afinidad. Entre más, es que este es un proceso evolutivo, ¿sí? Que va a depender de las veces que entre en contacto el linfocito con el antígeno en diferentes lugares. La primera vez en el folículo del ganglio, la segunda vez en el tejido, se queda en la circulación o sigue migrando, otra vez puede entrar en contacto. ¿Se entiende? Entonces, si entrara a otro lugar, sería más afín. O sea, entre más lugares entre contacto va a ser más... Entre más veces entra en contacto. Pero esas veces que entra en contacto con el antígeno es porque se movió de un lugar a otro. Ok. ¿Ya? Sí. Nomás no entendí. Dijo, o sea, de aquí se va al ganglio del folículo. Ese es el primer contacto, ¿no? Y luego se va al tejido. En el folículo del ganglio de virgen pasa activado. Primer contacto con antígeno extraño. Y luego se va al tejido. Al tejido, segundo contacto. Y se madura. No, madura la afinidad, sí. Ah, le madura la afinidad, ¿no? Yo creí que el linfocito, No, la afinidad. Pero luego se mencionó acá que se iba al cambio de isotipo. Ya no hay... El cambio de isotipo, ¿cuándo se da? Tras su primer contacto. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué sería? Porque el cambio de isotipo solo involucra la cadena pesada, el FC. Entonces eso sería... Isotipo es, ya no va a ser M y D porque ya se activó. Va a ser A, o va a ser E, o va a ser G, dependiendo del tipo de infección, del tipo de antígeno. Eso va a ser en el ganglio. Sí. Porque es la primera. En el primer contacto cuando se activa, cambio de isotipo.
pero también lo puede sufrir porque si se fue a las mucosas, cambia isotipo, ¿verdad? Si se queda en la circulación, cambia isotipo. Pues depende de dónde se va. En la circulación dijimos el G, en las mucosas el A, ¿verdad? Y el E siempre que haya presencia de parásitos o alergias, ¿verdad? Ya le entendí. ¿Cómo preparas para ello? Y la forma, pues la presenta la célula plasmática, porque es la única que secreta anticuerpos solubles. Los linfocitos no B como tal, no lo secretan. Acuérdate de la fase transitoria del plasmoblasto. Empieza los primeros pininos de secretar anticuerpos, son baja afinidad. Otra vez la célula, ya como célula plasmática, entra en contacto otra vez con el antígeno y entonces se da producción de anticuerpos de alta afinidad. ¿Sí? Sí, ya le entendí. Next. Mande. ¿Ya es hora? ¿Una hora? ¿Eran dos? A ver, tómale foto ahí. A ver la siguiente. Uno para todos, para darle siguiente. A ver la siguiente. La siguiente. La siguiente. Ese es el capítulo 6. También eso. Las APC capturan y transportan el antígeno hasta los órganos linfáticos. Aquí dice cooperadores. La otra le puedes dar zoom. Sí, nomás para que le tomen la foto. No se le pasa eso. Si quiere le puede hacer zoom ley. No es mejor que le tomen la foto desde la computadora. Ahí se ven chiquitas las letras. Se ve horrible. Sí. Un antígeno llegó, se unió al BCR, el linfocito B se activó, proliferó, produjo más clones con la misma especificidad, se diferenció a célula plasmática, produjo anticuerpos específicos para ese primer antígeno, pero de pronto llegó otra molécula con una estructura muy parecida a ese antígeno y entonces el anticuerpo se une a esa molécula. Eso es presentación cruzada. La presentación cruzada no se da para el linfocito B en la presentación de antígeno por APC, porque el linfocito B se constituye como una APC. Esa se da para presentar antígenos a un linfocito T. Y esta puede ser, la presentación cruzada aquí es la célula dendrítica por el MHC1 y también por el MHC2 a la vez, al mismo tiempo, las dos vías. ¿Ya? Eso más los diagramas. No, no puedo. La verdad no tengo todo, tengo muy poquito. Te voy a mandar lo que le alcancé a tomar foto. Ay,